Espero que estén muy bien. Vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios del modelo matemática admisión 2021 de la página del DEMRE. Y en este video vamos a hacer desde la 31 a la 35. Entonces, veamos qué dice. En el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60 centímetros. Si x representa el largo de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes funciones, con dominio del conjunto de los números reales mayor que 10, bla, 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 modela el volumen del paralelepípedo en términos de su largo en centímetros cúbicos? Entonces, primero veamos cómo son las medidas de este paralelepípedo. Primero nos dice de una que el largo de la base va a ser x. Y arriba, en la primera parte del enunciado, nos dicen que el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma. Entonces, eso es lo mismo que decir que el ancho es 10 centímetros menor que el largo de la base, ¿cierto? Por lo tanto, acá podemos escribir x menos 10. Y eso nos da la diferencia de 10 centímetros. Luego, tenemos que saber que el volumen de un paralelepípedo se calcula multiplicando la altura, el largo y el ancho. Entonces vamos a tener que el volumen del paralelepípedo es igual a 60 por x menos 10, que sería altura, largo, ancho. Entonces, resolviendo esto nos va a quedar, me atoré, x cuadrado menos 10x, y esto va a ser igual a 60x cuadrado menos 600x. Por lo tanto, la función que expresa el volumen de este paralelepípedo en función de x, que sería el largo, es la c. 32. Considere la función con dominio de los reales, siendo esta la función, y veamos cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. 1. El gráfico de la función intersecta al eje x en el punto menos 4,0 y 1,0. Entonces, nosotros debemos saber que los puntos donde una función o cualquier ecuación, lo que sea, intercepta al eje x, van a ser puntos donde el valor de y va a ser 0, como tenemos acá. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, ese va a ser un plano cartesiano, y por ejemplo este fuera un y igual 1, entonces todos los puntos que estén en esta altura no son intersección con el eje X. Es claro que no está chocando con nada acá. Por lo tanto, la única forma en que esté intersectando el eje X es que esté acá, donde el Y vale 0. Y donde choca con el eje X, de hecho. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve porque nosotros tenemos por el enunciado que la fórmula de esta parábola es 5x cuadrado, perdón, más 15x menos 20. Esto lo podemos factorizar en 5. Nos va a quedar 5x cuadrado más 3x menos 4. Y una forma de factorizar esto que está acá, este paréntesis, a ver si lo puedo marcar, es buscar un valor que multiplicado nos dé menos 4, perdón, dos valores que nos den menos 4 y que sumados nos den el valor del medio. ¿Qué valores podríamos pensar? Bueno, 4 por menos 1 nos da menos 4 y 4 más menos 1 nos da 3. Así que anotamos x más 4 y x menos 1. Ahora vamos a tener que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Por lo tanto, esto es igual a esto. ¿Ok? Eso es para que quede claro que es lo mismo, solo que es una forma diferente de expresarlo. Veamos qué pasa si esto lo evaluamos en menos 4. En ese caso, esto nos da 0 y por lo tanto todo eso es 0. Y efectivamente el valor de y va a ser 0, es decir, va a ser una intersección. Y si nosotros reemplazamos acá por 1, el valor de, perdón, todo eso nos da 0, por lo tanto todo eso da 0. Y eso coincide con lo que nosotros queríamos, que era que el y fuese 0. Esto representa y. Por lo tanto, estos dos sí son puntos de intersección del eje X. O también se pueden considerar como las soluciones de la cuadrática, siendo esto igual a 0. ¿Ok? El segundo punto. Su gráfico tiene como eje de simetría a la recta x igual a menos 3 partido en 2. Nosotros vimos que el eje de simetría es igual a menos b partido en 2a. Y acá tenemos que el b sería 15 y el a sería 5. Entonces, reemplazando los valores, tendríamos menos 15, 2 por 5, 10. Y esto, simplificándolo al dividir por 5, nos va a dar menos 3 partido en 2. Así que correcto. La tercera, su valor máximo es menos 25 partido en 4. Para eso recordemos algo que vimos en un video anterior. ¿Qué cosa? Si el a es mayor a 0, la forma de la parábola, ¿cómo es? Así. Y si el a es menor a 0, la forma de la parábola es así. Pero veamos que si el a es mayor a 0, entonces no va a tener un máximo, porque esto sigue así, ilimitadamente hacia allá, y lo mismo hacia el otro lado, ilimitadamente hacia allá. Entonces esto siempre va a crecer, desde acá a la derecha siempre crece, y desde acá yendo hacia la izquierda siempre crece, ¿ok?
Entonces no vamos a tener un máximo, siempre vamos a tener valores más grandes. Lo que sí tiene es un mínimo. Por el contrario, cuando la A es menor a 0, es decir, es negativo, entonces esto sí tiene un máximo y va a ser ese el máximo. Y en esto de acá es el mínimo. Por lo tanto, no es que este sea o no sea el valor máximo, es que este no tiene valor máximo. Así que esta es, pero requiere contra no. Así que teníamos que la 1 sí, y la 2 sí, la 3 no, la correcta vendría siendo la C. En la pregunta 33 nos dice: una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola como se representa en esta figura, esta. La función que modela el interior del arco de flores está dada por f de x igual a menos x cuadrado. Ese arco interior, se refieren a la parábola que nos mencionaban antes. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco, es decir, estos dos puntos, para que la altura máxima del arco de flores sea 2 metros? Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer es ubicar este arco en un sistema de coordenadas, en un plano cartesiano, porque de esta forma vamos a tener, por ejemplo, no sé, supongamos que nos queda así. Y vamos a tratar de encontrar una forma de ver qué x pasa por ese punto y qué x pasa por este punto. Y como vamos a tener estos dos x, vamos a poder sacar una distancia entre ellos. ¿Ok? Entonces, para hacer esto necesitamos saber que hay un punto de la parábola en especial que se llama vértice. Y el vértice va a pasar siempre por el eje de simetría de la parábola. El vértice es, bueno, cuando tenemos una parábola de este tipo, el vértice es el máximo. Y cuando tenemos una de este tipo, el vértice es el mínimo. ¿Ok? Es como el vértice que queda si hacemos eso. ¿Ok? Entonces, veamos cuál es el vértice de esta parábola. Vamos a tener que esta expresión que tenemos acá es lo mismo que si tuviéramos 0 por x más 0. ¿Y eso de qué nos sirve? Eso nos sirve porque ese 0 es el b y ese 0 es el c. Es la expresión ax cuadrado más bx más c. Y nosotros sabemos que el eje de simetría es igual a menos b partido en 2a, pero acá el b es 0, por lo tanto todo esto es 0. Así que el eje de simetría va a estar en x igual 0. Y eso significa que el vértice de esta parábola va a estar igual en el punto 0,0. ¿Por qué? Porque dijimos que el vértice es el valor que está en la parábola y que coincide con el eje de simetría. Es decir, en esa línea sería ese. Y ese punto va a cumplir con esta ecuación de la parábola. Y si nosotros evaluamos aquí en x igual 0, nos queda 0. Así que el y es igual a 0. Y eso nos da que el vértice está en el punto 0,0 o en el origen. Ahora que tenemos ubicada nuestra parábola en un sistema de coordenadas, vamos a notar que el vértice, como es el punto máximo de altura, nosotros tenemos que esto tiene que estar a 2 de distancia con lo que sería el suelo en este caso. Entonces, este sería, en nuestro sistema de coordenadas, el 2. Pero nosotros estamos por debajo del eje X. Por lo tanto, esto es menos 2. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, ahora nosotros tenemos que f de x igual a menos x cuadrado. Y nosotros estamos buscando el valor de x cuando esto vale menos 2. Entonces, nos queda una ecuación de la siguiente forma. Eliminamos los menos. Y esto va a ser más menos raíz de 2 igual a x. Entonces, claramente este lado que está a los positivos va a ser raíz de 2. Y este que está en los negativos va a ser menos raíz de 2. ¿Y cuál es la distancia entre estos dos puntos? De aquí hasta el punto 0 hay una distancia de raíz de 2. Y de aquí, desde el 0 hasta este otro punto, hay raíz de 2. Entonces tenemos 2 raíz de 2, que es igual a 2 raíz de 2, como dije. Por lo tanto, la correcta es la B. La penúltima pregunta de este video. Considere la función f de x igual a x cubo. Bueno, y nos dicen cuál de las siguientes relaciones que están acá son verdaderas. La 1. Les digo al tiro que la 1 no es. ¿Por qué? Supongamos que x es igual a 1. Entonces, menos x es igual a menos 1. ¿Y qué va a pasar? F de menos x, como es acá, es decir, menos 1, es igual a menos 1 al cubo, y esto es igual a menos 1. Y f de x, que sería f de 1, es igual a 1 al cubo igual a 1. Y esto son diferentes, por lo tanto la 1 no es. Luego veamos qué pasa con la 2. Para la 2 lo vamos a hacer de una forma más general. Vamos a tener f de menos x es lo mismo
que tener menos x al cubo, ¿cierto? Esto es simplemente evaluando en la definición de la función. Esto es lo mismo que tener menos 1 por x al cubo, ¿cierto? Si lo multiplicamos nos queda menos x. Y este exponente, como estamos multiplicando, se lo podemos poner directamente a los dos factores que tenemos dentro del paréntesis. Entonces va a ser menos 1 al cubo por x al cubo. Y esto es lo mismo que menos 1 por x cubo. Y esto es lo mismo que menos x al cubo, ¿cierto? Ahora, esto es lo mismo que si tenemos menos f de x, ¿cierto? Porque este x cubo y este f de x son lo mismo. Así que tenemos que esto de acá sí es lo mismo que esto de acá. Y por lo tanto la 2 sí se cumple. Y veamos finalmente la 3. Para la 3 debemos recordar que si nosotros tenemos algo como esto, significa que movimos el gráfico de una función hacia la derecha. Entonces, el gráfico de una cúbica, como es esta, es de la siguiente manera. Así. Esto se supone que pasó por el origen, ¿ok? Ahora, si nosotros movemos este gráfico hacia la derecha en una unidad en específico, nosotros vamos a tener, lo voy a dibujar acá, que esta que tenemos acá es f de x menos 1 y esto es f de x. Entonces notemos, por ejemplo, si nosotros tomamos este x, el valor de la función en esta gráfica va a ser este punto de acá, pero en la de la derecha es este que está más abajo, así que es más pequeño. Podemos hacer la prueba con otro, por ejemplo, con ese. Este va a ser en la gráfica normal, va a ser ese punto, y en la desplazada va a ser este otro punto, que también es menor. Por lo tanto nos damos cuenta que efectivamente este valor de acá va a ser menor a este de acá. Así que esta también se cumple. Así que 2 y 3. Finalmente llegamos a la última pregunta de este video. Nos dice, considere la función f de x igual a m por x más n con dominio del conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se conoce. Y nos dan estos dos datos. Primero, tenemos que saber qué es el n. El n va a ser el punto de intersección de lo que en este caso es una recta con el eje y. Es decir, ese punto. ¿Por qué? Porque notemos que este punto va a ser 0, y. Es decir, el x es igual a 0. Y si nosotros evaluamos acá en x igual 0, esto va a valer 0 y solo nos queda el n, que es lo que coincide con el 0, n, que va a ser este mismo punto. ¿Ok? Y esos son iguales. Entonces, veamos qué pasa. El dato 1, si nos dan el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y, entonces claramente que sí, porque esto es que nos están diciendo camufladamente, te damos el n. Así que la 1 sí sirve. Esta ya por sí sola no, aún no lo sabemos, pero es como no se excluye la 1, esta alternativa la borramos. Ambas juntas no, porque con la 1 ya tenemos, se requiere información, no. Entonces tenemos que ver si nos sirve la 2 para ver si es la A o la D. Nos dan el valor de la pendiente de la gráfica f y las coordenadas de un punto de la gráfica. Entonces con esta también vamos a poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, para calcular la ecuación de una recta, tenemos la siguiente fórmula. M en la pendiente, x menos x0. Ahora, este x y este y quedan tal cual, son variables. De hecho, este y es lo mismo que el f de x. Son formas diferentes de escribirlo. ¿Ok? Entonces, nosotros al resolver esto, bueno, vamos a tener y igual a mx menos mx0 más el y0, ¿cierto? Este y es lo mismo que el f de x, como les dije. Esto va a ser igual a mx menos, bueno, más y sub 0 menos mx sub 0. Y este valor de acá, que es lo que no está acompañado por ningún x, x como variable, eso sí, no como un punto, esto corresponde a un punto, a una coordenada, va a ser igual al n. Por lo tanto, si nos dan la pendiente y un punto, también podemos calcular el n. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.